no era seguro que la reacción, sobre todo norteamericana, iba a ser tranquila y pacífica como fue. Tenía elementos para suponer que no se le vendrían encima ni lo invadirían. Pero de todas maneras implicó costos, el costo de un boicot petrolero y de una negativa a darle, por ejemplo, algunos elementos técnicos que necesitaba la nueva empresa mexicana, y sin embargo se mantuvo en sus 13, no dio marcha atrás como se lo sugirieron los moderados, siguió adelante y la logró. Hizo Pemex, que es uno de nuestros orgullos, al menos para algunos de nosotros. Quiero destacar esto que tú has señalado sobre el petróleo. Yo creo que es de la mayor importancia. Pero también pienso que la defensa del petróleo la llevó a cabo el pueblo de México, y eso es extraordinario. En estas escenas maravillosas de Doña Amalia en Bellas Artes, recogiendo desde gallinas hasta anillos de boda de las mujeres y de los hombres de México para defender su petróleo, pero fue la decisión de mayor consenso que se ha planteado, yo creo que en la historia del país. ¿Por qué no le dejó Cárdenas el poder a otro representante de la izquierda para que avanzara en el camino abierto por el cardenismo? Pues mira, yo creo que hay varios factores que pueden explicar esto. Uno es la sociedad mexicana después de marzo de 38, que este es un momento, digamos, de gran unidad nacional, de gran, apoyo popular al propio cardenismo, entra en una situación de descomposición de fuerzas políticas. Yo creo que es muy importante, ¿no? La derecha empieza a crecer a una velocidad bastante fuerte. Los grupos de clase media estaban bastante efervescentes, ¿no? El propio Partido de Acción Nacional, ¿verdad?, se está organizando y fundando en contra del propio cardenismo, ¿no? Y desde luego la Iglesia Católica está bastante preocupada por el rumbo que está tomando y por el apoyo que se le ha dado de alguna forma a la Iglesia y particularmente a los maestros. Probablemente no era un hombre ni preparado, ni fue un intelectual de amplias perspectivas, pero tenía la política en los dedos, ¿no? Y yo creo que vio muy claramente que si se radicalizaba en 1939, iba a confrontar a la propia sociedad mexicana, y yo creo que eso lo vio muy claramente y dijo, vayámonos quizá por el espacio moderado para salvar lo poquito que hemos hecho. Hay un compromiso por parte de Ávila Camacho de no desarticular el proyecto cardenista ¿no? Hay que recordar que cuando la presión de Estados Unidos en la Guerra Civil Española es de tal manera que se tiene que dar una prohibición de exportación de armas al extranjero, se organiza una red de exportación ilícita de armas, organizada por el ministro de la Defensa, que era Ávila Camacho. Yo no puedo pensar que un secretario de Estado que pretende ser presidente de la República haga eso sin el conocimiento del presidente de la República. Entonces, mientras él oficialmente accedía a una solicitud de su amigo Roosevelt de pedir la neutralidad en el caso de España, él organizaba una red de exportación de armas a España. Entonces, era una persona muy cercana a él en todos los aspectos. Y él cree que es la persona que puede consolidar lo hecho hasta ese momento y mantener un equilibrio en esas fuerzas que a partir del abril o junio del 38 ya se manifiestan muy diversas y muy rotas entre sí. Bueno, pues yo creo que le hemos dado muchas vueltas al general Cárdenas. Merecería más, merecería mucho más, y merece que la gente joven en México no lo olvide, porque el espíritu que dijimos aquí del general Cárdenas trasciende muchísimo la época. Es un espíritu que deberíamos de mantener vivo, con otras formas, en otras dimensiones,
Pero bueno, este programa es un humilde homenaje al general Cárdenas. Y nos despedimos de ustedes y le esperamos en otros de estos programas de Discutamos México. ¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Discutamos México. El día de hoy vamos a dedicarlo a un periodo particularmente poco estudiado realmente en la historiografía contemporánea de nuestro país, que es el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que un personaje muy puntual, conocido como el presidente Caballero, asume el poder. Estoy hablando del general Manuel Ávila Camacho, y que le toca vivir una circunstancia particularmente difícil que el día de hoy vamos a tratar de analizar. Las elecciones de 1940 son elecciones un tanto complicadas por el surgimiento de una oposición dentro del propio grupo que está en el poder, encabezado por el general Juan Andreu Almazán. Y quisiera empezar preguntándole a Rafael Loyola, ¿cuáles serían, digamos, las características de esta sucesión presidencial de 1940? Yo llamaría la atención sobre lo siguiente. Una primera cuestión es una gran continuidad que se da entre el régimen de Cárdenas y el gobierno de Ávila Camacho. O sea, es muy frecuente encontrar en la literatura que Ávila Camacho llega como que del planeta Marte, ¿no?, a deshacer la obra del general Cárdenas y a darle una corrección hacia un régimen mucho más conservador y más cercano hacia los Estados Unidos. Y no, con el desgaste que sufrió el país con las reformas cardenistas y con la guerra mundial que estaba en puerta, las condiciones para que el país siguiera con las reformas cardenistas ya no estaban puestas. Y también habría que meter otro elemento más. Uno tiene la idea como si el país caminara armónicamente, y el país no estaba caminando armónicamente. Las reformas cardenistas habían levantado una cantidad de oposiciones, reacciones, enojos, una gran beligerancia, había mucho malestar social, que también si se hubiera mantenido ese radicalismo, ese reformismo cardenista, seguramente el país hubiera encontrado una situación muy complicada. Y creo yo que ahí sí el general Cárdenas, pues de alguna manera inaugura toda esta habilidad que va a caracterizar al régimen priista en sus épocas de mayor estabilidad, de la facultad que tiene el presidente y del poder que tenía el presidente para designar y orientar hacia el sucesor, porque Cárdenas de alguna manera se impone al callismo, y en este caso el general Cárdenas logra imponer a Ávila Camacho frente a Mújica y frente a Almazán. Entonces yo creo que el contexto estaba dado hacia un corrimiento hacia el centro. El poder presidencial tenía ya la fuerza y el aparato institucional necesario para decidir quién lo sucedía en el poder. Yo creo que separaría mucho lo que era el poder político de realmente lo que se estaba agitando en la sociedad. Había no nada más una nostalgia de una estructura más fuerte, según esto, que era el porfiriato, sino que también hay que recordar que había muchas simpatías hacia los alemanes, que había una enorme simpatía hacia los italianos, que Cárdenas ya había detectado precisamente pues que la propaganda fascista y la propaganda nazi estaban muy fuertes en esos años. Es decir, digamos, en términos culturales, yo creo que fue una época en donde entraron muchas voces, más que en el sexenio cardenista, en donde prácticamente lo que teníamos era una visión mucho más de izquierda, mucho más radical. En el sexenio de Ávila Camacho hay este equilibrio